Ok, nuevamente hermanos, buenas noches y estamos aquí reunidos ya que el hermano Néstor no ha podido estar con nosotros el día de hoy por situación de trabajo y vamos a hacer un conversatorio que él lo propició, él hizo estas 3 diapositivas con respecto a, a un pasaje de la Biblia que quiere que lo leamos, que ya lo hemos hablado con él, lo hemos estudiado, pero que él quiere hacer algunas preguntas para estar seguro de cuál es nuestro nivel de entendimiento también, de aclaración de todo esto, para que él pueda orientar sus próximas clases también. Y nos vamos a dirigir a 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Entiendo que esto está en la versión Reina Valera, yo verdaderamente no tuve tiempo de revisarla palabra por palabra, pues normalmente yo hago eso cuando lo copio. Bueno, o sea, como esto lo envió el hermano, entonces yo generalmente lo verifico palabra por palabra para estar seguro que está igual. No me dio tiempo de verificarlo. Solo vi la primera oración y la última. Entonces acompáñenme también en sus Biblias, pues siempre debemos acompañar nosotros en nuestras propias Biblias también. En 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Si alguien quiere leerlo, por favor. Todas las preguntas, son 5 preguntas que vamos a tener y las 5 preguntas están relacionadas a este pasaje. Bueno, doy lectura. ¿Perdón? Primera Tesalonicenses. Ajá, Sí, doy lectura. Ok. Capítulo 5, versículo 1 al 5. Del 1 al 11. 1 Bueno, al 11. leemos. Pero acerca de los tiempos de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hasta ahí la palabra de Dios. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Su gusto. Y ahora pasemos a las preguntas. Las preguntas sobre este pasaje son las siguientes. Voy a leerlas todas y de ahí vamos a ir de una en una. De acuerdo al texto, el que acabamos de leer, comentar. La segunda pregunta, ¿cómo será la venida del Señor? Tercera, ¿cuáles serán las señales que nos indican la venida del Señor? De acuerdo a lo que dice el texto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que nosotros somos hijos de luz? ¿Por qué? Y la quinta y última pregunta es, ¿por qué debemos ser sobrios y velar? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hermanos, procedamos con la primera y yo voy a ir anotando las respuestas como hemos hecho en otra oportunidad y después yo de allí le envío un resumen al hermano. Bueno, hermano Daniel. Hermano Daniel, si usted no lo sabía, aquí en Colombia nosotros somos muy caballeros y allá hay unas damas que han estado estudiando muy juiciosas, entonces vamos a empezar por las damas, hermano. Me parece muy bien, parece muy bien. Entonces, queridas hermanas. Oiga, por dedocracia, o yo por dedocracia. Así fue, así ha sido. Entonces voy a abrir aquí un poco esto para poder ver la mayor cantidad de personas. Hermano, leímos que la venida del Señor llegará cuando menos lo esperemos, hermano. Correcto. Ok. ¿Y las señales, hermana Giomer, cuáles son? No, pero vamos a ir de ninguna ahí. Si hay alguien más que quiera comentar algo distinto, o sea, algo adicional, digamos, o si tienen preguntas, también con todo gusto. Entonces, la hermana Homer dijo que era, ¿cómo dijo hermana Homer para anotarle? Cuando menos lo esperemos es la llegada del Señor, por eso debemos estar preparados. No hay día ni hora. Amén. ¿Listo, Ramón? Muy bien, hermana. Ya casi se gana la colombina. Ok. Ahora, ¿alguien más, por favor?
Como ladrón en la noche. La hermana Alba, como ladrón en la noche. Esa es la segunda pregunta. Sí. Sí, yo diría que yo también pensaría que es así, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Quieren que volvamos a leer el texto por si acaso? De los tiempos y de las ocasiones, porque vosotros sabéis, o sea, ellos ya sabían perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Son las mismas palabras de Jesús, porque cuando sus discípulos le preguntaron que cuándo sería esto, aquel sabía ni el día ni la hora. O sea que la hermana ha estudiado muy bien los evangelios, la hermana Yomer, y yo creo que mis hermanas también. Entonces, mire lo bonito de esto, o sea, ya el apóstol está en ese tema porque estaban seguros en esa verdad presente. Y ya entra la comparación, no sé si viene ya la segunda pregunta, hermano Daniel. Ok, una pregunta. Yo tuve no le pude escuchar la primera parte de lo que dijo el hermano Ramón, casi todo lo que dijo. ¿Ustedes le escucharon bien o soy yo el que estoy teniendo problemas? Sí, se escuchó bien. Sí, se escucha bien lo del. Wow, entonces el problema lo estoy teniendo yo aquí de mi lado. Porque no le pude escuchar, hermano Ramón, no le entendí. Solo sé que lo último que dijo que había visto que la hermana sí, que era conocedora. Solo esa parte la entendí. Le repito el texto, o sea, el apóstol Pablo Ajá. está hablando con una seguridad bonita, diciéndole a ellos que ellos no necesitaban de que él les escribiera nuevamente sobre ladrón en la noche. Y Ok, vamos a posiblemente hacer algo. escucharon. Hermano Ramón, un segundito. Y no le escucho bien. Y de seguro todo el mundo le está escuchando bien. Bueno, La hermana Adriana, ¿puedes volverlo a escuchar y de ahí sacar las respuestas? Hermana Adriana. Y de aquí donde lo están grabando no lo puede escuchar, hermano, después, porque lo están grabando ahora. No, o sea, yo lo estoy grabando, pero si yo no lo escucho bien, la grabación mía tampoco se va a escuchar bien. Entonces, por eso necesito que alguien más lo grabe. Porque yo, de seguro que cuando yo lo vuelva a escuchar, voy a escucharlo de como yo lo estoy escuchando y no lo estoy escuchando bien. Pero la hermana Adriana se desconectó, creo. Sí, La hermana Adriana Alzate. ¿Usar el Zoom? ¿Lo ha usado antes? Para, la verdad no he sido host ni que más lo hacen. Ok, ¿alguno de ustedes me el puede...? hermano Fabio o la hermana No Adriana. entiendo nada. No, mucho, no sé cómo grabar, la verdad, estaba aquí cacharreando, pero no sé. Pero me toca abrir la computadora. Está bien, el cel se convierte al final. Ya después sería que nos conectáramos para que me diga cómo, pues, cómo convertir. Bueno, Sí, una clase toda la para el conversación hermano no la pude entender. Nada de lo que hablaron ahorita le pude entender. ¿Hermana grabar? No, hermano Daniel, no, yo no, No, es pues con la hermana Hola. Adriana Alzate. Adriana, que si tú puedes. La parte de... Usted está como co-host ahorita, ¿verdad? Está usted como co-host en la parte de... Adriana, que si vos puedes grabarla a partir de este momento en tu computadora. Porque el hermano Daniel no le está. Me están hablando a mí. Sí, mi amor. a usted, hermana Alzate. Adriana. Sí, Alzate. Es que como hay otra Adriana por ahí. Okay. Aparte de Bueno, ahí aparece que está grabando, no está grabando. hermana Adriana, el problema que yo tengo es que tengo problemas no estoy en mi casa y no sé si es el problema de internet o problema de la computadora con los aparatos que tengo conectado aquí y tengo interferencia y casi no escucho. Se me pierde la señal, o sea, el hermano Ramón habló y no le entendí. Luego estuvieron hablando unas hermanas y no entendí nada. Entonces lo que me gustaría es que ustedes la graben y yo les voy a colocar las preguntas allí y ustedes van hablando al respecto, pero póngamelo a grabar usted, porque yo lo estoy grabando, pero ahí cuando dice grabar en esta computadora o grabar en la nube. Correcto, grabar en esta computadora. en esta computadora, sí. Póngale ahorita. Grabar en esta computadora. Ahí le di. Ok. Ahí le di ya, grabar en esta computadora, ahí apareció Perfecto. grabando. Sí, ya está grabando ahí en su computadora, ya se ve el puntito ahí. Ok, ahora sí, hermanos. Continuemos y quizás yo no pueda participar mucho, pero yo solamente le pongo la diapositiva para que ustedes se vayan guiando allí, ¿ok? Ya saben que estamos en Primera de Tesalonicenses y las invito, por favor. Ahí están las preguntas, pasando al respecto. El hermano Fabio, que no estoy escuchando. Las señales, entonces, repentina que va a haber. Y dice que va a ser como con dolores de parto la mujer. ¿Están de acuerdo? La pregunta, bueno, sí dice que ya saber si ustedes tienen. Ahí dejamos al hermano Fabio a ver que nos ayude, hermano Fabio.
Repite la preguntita ahí, que es que no le alcancé a escuchar bien. ¿Cómo será la venida del Señor? Según el versículo 3 que acabo de responder la hermana, ¿cómo sería la venida del Señor? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y lo escaparán. Exacto. Esa parte ¿Cómo ahí. podríamos aplicarla esa a nuestra vida hoy? A nuestro entendimiento. Bueno, el mundo ahorita está orando por la paz, pero en realidad, ¿qué dice Dios o a qué nos llama Dios? ¿A cuál paz es que está dirigiéndose el Espíritu Santo, nos está dando la luz? Esa paz que nosotros necesitamos en nuestro ser interior, esa paz que nos da la confianza de que estamos viviendo una vida consagrada en integridad, que estamos aprovechando bien el tiempo, como dice por allá un pasaje también, que estamos viviendo conforme a la luz y no las tinieblas, que aunque vivamos en este mundo, no vivimos conforme al mundo, los rudimentos del mundo, no conformándonos a este mundo, sino siempre en la esperanza de una vida eterna y en una consagración a Dios. Esa es como la idea. Amén. No sé qué, si hay una hermana o otro hermano que quiera decir algo más, hermano Pacheco, que está muy calladito hoy. El hermanito Pacheco, la luna. El micrófono lo tiene cerrado, hermano Pacheco. La hermana Luna, que ha sido como la luna más aplicada de este sistema de estudio. Ya le contesté, yo fui la que dije que usted fue la que contestó. diría que bueno, como... Hermano Augusto, prenda el micrófono que lo tiene apagadito. Ok, ya, hermano. Listo, mi hermano. Esta parte de Pablo es muy explícito en hablar sobre la venida de Jesucristo, porque él es una persona que perseguía a los cristianos para matarlos, y de ahí empezó el juicio de Pablo. Fue tanto, pues 14 libros del Nuevo Testamento. Es muy agradable eso. Y con respecto a la venida del Señor, ¿cuándo vendrá Jesucristo? Ni Jesucristo sabe, el único que sabe cuándo viene Jesucristo es el Padre. Entonces, como no sabemos cuándo viene, tenemos que estar preparados, enseñándola, aconsejándoles de buen vivir, a enseñar a nuestra familia. Vamos a estar preparados para venir de segunda tribulaciones, habrán desastres, habrán hombres pecadores que van a decir que eso no es así, que esto es así, y que querrán ponerse como dioses. Son como hacían los escribas y fariseos. Entonces, no, tenemos que estar muy atentos a la venida del Señor. Él dice que como para eso el ladrón entra y nos roba, nos mata, hace lo que quieran. Entonces tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor, que no sabemos si es mañana, dentro de 100 años, 200 años, no sabemos. Posiblemente nosotros no podremos ver la venida del Señor, estaremos muertos. Pero cuando venga el Señor, nos levantará para que presentemos lo que hemos cometido. Amén, hermano. Muy bien, la tercera pregunta, amados hermanos y hermanas, dice aquí: ¿cuáles serán las señales que no indican la venida del Señor según el texto? Están viendo en su pantalla. ¿Cuáles serán según el texto? No sé si el hermano... ¿Qué versículo y qué verso? Bueno, que aquí el hermano no señala los textos. O sea, él hace las preguntas sin señalar el texto, sino los 11 versículos para comentar algo, pero es Pepe o Adrián Alzate, o nuevamente mi hermano Fabio haga algún pequeño comentario referente al tema. Versículo 3, capítulo ¿qué? Del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que es el tema que estamos viendo hoy, hermano. Pero es que ahí en la parte 3, en la pregunta 3 dice, ¿cuáles serán las señales que no indican? O sea, pareciera que como que el versículo nos indica. O sea, no sé si que quedó mal. ¿Cómo puede ser una pregunta cauciosa, no? Casi no les escucho a ustedes, pero creo que ahí lo que dices nos indican. Para mí le falta la S. Sí. ¿Cuáles serán las señales que nos indican? Es que el hermano se ve para la costa y aquí en la costa se tragan la S. Ok. Los costeños para decir, ¿no? Se comen la pepa, no pues. Muy bien.
No sé si hay algún comentario sobre esto, hermano Fabio, hermana Adriana Yepes, Adriana Alzate, hermanos, cuando dice que digan paz y seguridad, ¿quiere decir la paz que cada uno de nosotros vamos a tener en ese momento o cuando veamos que el mundo está tranquilo? Bueno, ya vamos para allá. No sé si la hermana Adriana Yepes, Adriana Alzate, la hermana ya está haciendo otra pregunta referente al tema. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hermanas, por favor. No nos dé temor de hablar, que es un estudio para compartir. Todos estamos aprendiendo y aportando para la obra de Cristo. Pues me acuerdo del pasaje cuando Dios le dice a Noé que prepare el arca, y entonces en ese estaba casándose y dándose en casamiento. De repente el diluvio, ya se les había predicado, ya se les había dicho, se les había advertido, estaba Noé preparando el arca, les había predicado mucho, pero ellos igualmente, en esa misma forma, porque por ahí Pedro, también creo que el apóstol Pedro, que dice que como en los días de Noé, así también puede llegar, está dando una pequeña luz de casamientos, de toda esa ley, que el homosexualismo es igual, todo eso, o sea, y la gente que busca, pues simplemente las cosas de este mundo, y debemos darnos por enterado que este mundo va a pasar, todo va a pasar, hay que vivir en ese mundo, pero no conforme al mundo. Entonces, para que no nos sorprenda el día del Señor, ¿cómo debemos estar? De la mente. Ahorita que está usted cantiles, Proverbios 16, ¿cierto, hermana? Entonces, Pablo está enfocando el verso humanos sin Dios, hijos de Dios, ese versículo que no son de la luz, que ya más adelante, 16, 1 y 2, Fabio acaba de decirnos. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, el hombre ha creído y está creyendo que las cosas de Dios son como un juego. Eso pasó en los tiempos de Noé, pasó en los tiempos de Cristo y está pasando en nuestro tiempo. La gente no ha tomado ni está tomando las cosas de Dios en serio. Por eso Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad de estas cosas porque ya las saben. Las que no las conocen y las que no las quieren saber. Por lo tanto, eso nos da seguridad, amados hermanos y hermanas, de que nosotros estamos firmes en Cristo. ¿Sí? No puede haber nada ni nadie que nos saque de ese camino que ya Cristo nos trazó y de las enseñanzas que hemos recibido respecto a la venida de Jesucristo. Es lo que Pablo le está asegurando a los hermanos en Tesalónica y por ende nosotros vivimos en esa seguridad, que nadie sabe realmente el día ni la hora. Debemos estar listos para nuestra partida o para la venida del Señor, porque posiblemente ya muchos, por lo tanto hay que estar preparados, sea que venga Cristo o sea que nos comienza a decir, mas vosotros hermanos no os sorprenda como ladrón. ¿Ves entonces la salida de la mente? Le hace, en pocas palabras, como decía mi hermano Fabio, pero no viviendo conforme a la maldad del mundo, sino conforme a la quedará clara esta respuesta para nuestro hermano Néstor, que nos va a 8 días. Y vamos, si nos estamos dando, estamos diciendo, amados hermanos. Estamos bien, sí. Amén. Yo quiero decir algo. Esa pregunta 3 que dijo, aunque sería una señal, era como algo, sí, porque ahí viene, porque entra un aviso del listo a que no me entre. Lo relacionado, ¿cierto? Fue muy personal, que ya viene el hospital y nada. Es el apóstol Pablo, porque yo creo que ella ya quiere que arrullarlo, en fin, para lo que Dios puso en el corazón de esa mujer. Sí, nosotros como hombres queremos conocer nuestro heredero, nuestra heredera, si se parece al papá, si se parece a la mamá. Así va a ser la venida del Señor, algo muy bonito, algo muy glorioso. Y hermanos, no sé, me enamora esa parte del versículo 3 porque lo relaciona con el dar a luz un bebé. O sea, es algo que es imprescindible, que, uy, Dios, ya, ¿cierto? Y muchos hermanos anhelaban realmente la venida del Señor. Yo no sé ustedes qué tanto la anhelan, pero el apóstol Pablo era uno de los que anhelaba partir a la presencia del Señor. Más si se quedó un ratico más era por la iglesia, ¿cierto? Así lo confiesa ahí en Filipenses capítulo 1, creo, no sé, versículo 22 a 23. Entonces, se borraron las otras últimas preguntas, hermano Daniel, no sé si pueda volverla a colocar, o la hermana Adriana Alzasta, ahí estamos bien. Sí, Pablo, cuando... Muy bien, gracias a Dios. A ver, ¿qué respuesta daríamos? Gracias, hermano, pero gracias también a la hermana Luz, al catálogo que el hermano Daniel, nosotros somos hijos de luz. ¿Qué es ser o cómo siente usted que realmente? Hija de luz, estar con Cristo, hermano. Bien, hermana, estar con Cristo. Hermano, por ser hijo de luz, sus hijos somos hijos de luz. ¿Cómo lo estamos entendiendo? Cuando nos vestimos con la coraza de fe y de amor. ¿Cómo más sería? A ver, hermano Fabio, que sea. Jesús dijo que y yo
y una lucecita que tenemos ahí en el que debemos estar velando. Amén. Y vamos en tentación. Y luego, en ese velar, a encontrar que vamos. Muy bien. Gracias, hermano. No durmamos como los demás. Ahora, es esto que estamos hablando, que las iglesias de Cristo han tenido después de la pandemia. Pero gracias a Dios también por la comunión presencial que debemos de tener las iglesias de Cristo en el mundo. Yo le vengo insistiendo a mis hermanos y hermanas aquí en el Carmen de Boral, en Guarne, donde he estado trabajando últimamente, que así tengamos estudios virtuales todos los días o todo el día, si la iglesia de Cristo, a donde usted se congrega, amado hermano y hermana, tiene un acto presencial para realizar, por favor, dejemos la pereza o la indiferencia y acudamos a ese llamado. Amén, así es, hermano. Amén, Claro. amén. Acudamos a ese llamado porque Dios quiere que tengamos una comunión presencial. Este sistema lo hemos aprovechado y lo estaremos aprovechando porque también ha sido de mucha bendición. Pero como hijos, hijas de Dios, debemos de darnos ese abrazo fraternal, ese beso santo y ver cómo está mi hermano o mi hermana. Porque nos enseñamos solamente al teléfono o al computador, nos vamos a volver cristianos robóticos. Perdónenme que me diga de esta manera, ¿sí? Ahí en el primer capítulo de la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, yo quiero leerles este texto que también me parece muy hermoso y muy maravilloso, ¿sí? Relacionado con lo que está enseñando el apóstol Pablo, porque tanto Pedro y Juan y Pablo estaban muy de acuerdo en sus enseñanzas. El apóstol Juan nos dice, primera de Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es andar en pecado. Y uno de los pecados que a veces cometemos o en nuestra ignorancia o en nuestra indiferencia, es lo que dice el versículo 6. Mire, pero si andamos en luz, como hijos de luz que es usted, amado hermano y hermana, y como lo soy yo, dice, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo allá a los hermanos de Tesalónica les está diciendo en el versículo 6 que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, está haciendo referencia a esa comunión diaria que tenía la iglesia de Cristo. Si ustedes leen Hechos 2:42 al 47, nos damos cuenta que la iglesia de Cristo tenía comunión todos los días, especialmente en las horas de la noche. Quizás podrán haber hermanos, hermanas que digan, no, es que la distancia, es que el tránsito. Vamos a tener la excusa perfecta para aquellos que no queremos hacerlo. Pero para quienes amamos a Dios y realmente tenemos comunión con Dios, nos vemos, no sé si suene bien la palabra o no, amado hermano o hermana, casi que en la obligación, pero en el amor a Cristo, de ir a ver a ese hermano, a esa hermana, de sentir su presencia ese ratico del día, ese ratico de la noche. Hermano, es que eso es tan hermoso el amarnos los unos a los otros, que es donde Dios se goza. Así es. Es donde Dios se goza, porque de pronto decía un hermano hace muchos años atrás, si no somos capaces de soportarnos aquí media hora, una horita, ¿cómo será en la eternidad? Yo viéndole las mismas gafas a la hermana Luz ahí, su misma sonrisa, no, esta hermana así, no. O a la hermana Giomer su nuevo peinado, o a la hermana Diana, o al hermano Fabio, que a él siempre le gusta andar así un poquito despeinado como yo. No, hermano, eso es bonito. Entonces, ¿qué otra respuesta podríamos dar allí? Entonces, ¿qué entendemos por ser hijos de luz? Hermanos, son muchas cosas, entre ellas, ser hijos de luz es tener, en mi concepto, no tengo la última palabra, es tener una verdadera comunión como hijos de luz. ¿Ya? Porque mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1, relacionado a lo mismo. Efesios 5:1, que gracias a Dios que todavía me funciona un poquito la memoria, y es una de las cartas que amo mucho cuando la enseño también, amado hermano y hermana, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ser hijo de luz es andar en amor como hijos amados.
Pero ¿cómo yo sé que yo amo al hermano o a la hermana si ni siquiera lo veo? O ella ni siquiera me ve. ¿Cómo sé yo si puedo preocuparme o no preocuparme por mi hermano o mi hermana si no nos vemos? Tienen que No visitarlos. podemos, sí, hermano Pacheco, no podemos ser hermanos de cada 8 días, tenemos que ser hermanos de cada día. Y estoy hablando de la comunión presencial que podemos tener como hijos e hijas de Dios. Ustedes allá en Houston, nosotros aquí en el Carmen de Oral, mis hermanos en Medellín, allá con mi hermano Fabio allá en Barranquilla con Balboa. ¿Sí? O sea, cada congregación debe de animar o tratar de animar mucho a mis hermanos y a mis hermanas para que tengamos una verdadera comunión. Sí, hermano Pacheco, gracias. Quiero dar un comentario al respecto de la luz. Jesucristo dijo que no se pone una vela o un bombillo, no se pone debajo de una mesa ni debajo de la cama. Hay que ponerlo arriba para que alumbre todo. Entonces, la luz somos nosotros y nosotros tenemos, al estar con Cristo, tenemos la luz, el conocimiento de Él, que es la luz, y tenemos que ir a enseñarla, tenemos que propagarla para que la entienda todo el mundo. Es el trabajo, como somos luz, tenemos que ir a despejar las sombras, que las sombras se vayan, porque nosotros somos luz, somos el entendimiento y la gracia de Jesucristo. Amén, hermano. Y mire lo que usted acaba de decir. No somos sombra, pero si alguien daba el ejemplo de los carbones, cuando los carbones están juntos en su ardor, ya, y usted comienza a separar carbón por carbón, ellos se van apagando poco a poco, silenciosamente, sin necesidad de echarles agua ni nada de eso. Espiritualmente también, el mundo nos puede apagar, amado hermano y hermana, si no estamos unidos en Cristo Jesús. Correcto. Entonces, son ejemplos muy bonitos que hay que tener en cuenta. No sé si mi hermano Fabio iba a aportar algo más o hasta ahí vamos bien, no sé. Y no sé qué tanto tiempo nos queda, hermano. Ya nos pasamos como 11 minuticos después de las 10. Sí, pasamos 11 minutos, sí. 11 minutos. No, porque como está tan buena la enseñanza, no importa. 11, 12, 15. No, yo lo digo es porque no sé si tengamos el tiempo del Zoom, si nos da el tiempo, porque ya faltaría la última pregunta, ¿no? ¿Cómo está? Ok, hermanos, ya me pude conectar por el teléfono, que no se me ocurrió, no sé por qué, pero no se me ocurrió. Ahorita fue a lo último, porque no se me ocurrió conectarme con el teléfono y aquí sí les puedo oír. Sí, no hay problema por el tiempo porque estamos conectados con la conexión del hermano Alejandro. Entonces, no tenemos limitación de tiempo. Me gusta mucho. Lo que ustedes quieran, y si nos queda una última, hagámosle de una vez, y lo que hacemos es que la oración sea una oración bien corta. Amén, hermano. Sí, hermanito, porque hay que madrugar. Sí, hermanita, sí. Pero nos queda una pregunta, así que terminemos, ¿les parece? Entonces, al hermano Fabio le vamos a dejar esa pregunta y ya brevemente alguien que quiera responder, otras 2 o 3 palabritas y ya. Realmente es un estudio bonito, miren cómo nos mueve el Señor a unirnos en ese pensamiento de Cristo. Hermano Fabio. Dígame. La última pregunta la quiere leer. Dice así: ¿por qué debemos ser sobrios y velar? ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero leer un pasaje aquí en Romanos. En Romanos, en cuanto a ser sobrios, dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En eso es que nosotros debemos estar constantemente siendo muy sobrios, siendo muy entendidos de cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios para con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de reunirnos para estudiar la palabra de Dios en nuestras casas, orando, por medio de estimularnos, y todo lo que comprende el uno estar renovado en la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A eso debemos siempre estar apuntando, para que seamos sobrios y velemos de esta manera. Es mi aporte.
Amén. Gracias, hermano Fabio. ¿Algún otro hermano quiere aportar algo? ¿Alguna hermanita? Yo sé que todos tenemos que madrugar, unos más para el rincón, otros sí más hacia el trabajo material. ¿Algún otro aporte, amado hermano o hermana? Hermano, con respecto a eso, yo quiero añadir que tenemos que estar pendientes, aunque no sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo, tenemos que estar pendientes de eso. Sí. Tenemos que tener el corazón. Nosotros somos, el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo entre nosotros, Él nos llena de conocimiento, de sabiduría. Nos anima a que trabajemos en la obra. Amén. Que seamos sobrios, que luchemos día a día, que nos vistamos con la armadura del Señor para pelear contra el enemigo y salir adelante. Tenemos que ir al templo, tenemos que visitar a los enfermos, visitar a las personas que necesitan de la enseñanza, porque hay muchas personas que les falta quien los pastorea y quien les enseñe, porque no es fácil. Nosotros tenemos los conocimientos, tenemos que ir a tocar puertas, a comenzar a las personas, animarlos que vayan al templo a escuchar la palabra. Y así estamos ayudando a que estemos despiertos para que logremos llegar a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos agarre desprevenidos, porque eso sería fatal, que cuando Él venga estemos de borrachos o estemos en una parranda. Tenemos que estar sobrios y pendientes de la venida del Señor Jesucristo. Muy bien. Yo les voy a dar el último aporte para no demorarlos, hermanos, y perdónenos que nos hayamos pasado un poquito de tiempo. En Hechos capítulo 20, recordemos que el hermano Néstor nos había estado enseñando acerca del hombre de pecado, del que se iba a oponer a Dios y todo esto, que ya gracias a Dios se nos ha aclarado mucho la mente referente a este tema. Pero mire lo que decía en Hechos 20, 28 el apóstol Pablo a los ancianos, a quienes estaban llevando el liderazgo en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, Hechos 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos o por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esta cuestión de estar velando los unos por los otros tiene mucho que ver con no extraviarnos de la verdad. Mire que el apóstol Pablo está defendiendo una verdad. Una de ellas era que Cristo iba a venir como ladrón en la noche, no como el mundo piensa. Ya, no, eso cuando haya paz y esto, entonces tal cosa y tal cosa, no. Lo del hombre del pecado. Entonces nosotros, amados hermanos, somos invitados a cuidar de nosotros mismos. Si el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo a los líderes que ellos tienen que velar los unos por los otros, ya, no permitir que venga alguien disfrazado de oveja y después saque sus garras y acabe con 2 o 3 o muchos miembros de las iglesias de Cristo, que ha sucedido muchas veces, o que entre nosotros mismos se va a levantar un hombre que hable cosas perversas. O sea, aquí las cosas perversas, hermano Pacheco, son las cosas contrarias a la verdad de Dios. No necesariamente que sea un hombre grosero o vulgar, sino que en su esencia o en su educación intelectual nos quiera sacar de la verdad de Cristo. Entonces, es lo que de pronto yo también quería aportarles en esta noche. Y nuevamente, gracias a Dios por este momento de reflexión, por este momento de devoción al Señor, de respeto a su palabra y por cada aporte que mis hermanos y hermanas han hecho en esta noche. Que Dios nos bendiga. No sé si mi hermano Daniel entonces dirigirá la última oración. Me gustaría agregar algo aquí, algo que al ver la palabra sobrios y velar, a mí pienso en santificación. También, hermano, amén. Que nuestro proceso de nuestro proceso cristiano debe ser siempre un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos cada vez caminar más y más para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Obedeciendo y aplicando, obedeciendo y aplicando, aprendiendo, obedeciendo y aplicando. Entonces, quiero compartirles un corito, si uno está en ese proceso, uno va a estar bien.
El problema es cuando nosotros dejamos de aprender, dejamos de obedecer y dejamos de aplicar. Retrocedemos. Y ahí es donde es el peligro que nos encuentra el Señor en esa situación. Amén. Eso es lo que yo creo. Tenemos que recordar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que aumenta nuestra fe, pues creo yo que aumenta nuestra obediencia y nuestra santidad, porque la fe nos va apartando de todo lo malo y el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Entonces esa fe es la que hace que nosotros progresemos espiritualmente. Muchas gracias, hermano.